Provejec, Southern Perú, Confianza, Corredores de Seguros, Clínica Cavani, Media Impact, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro. Recuerden que nos encontramos todos los domingos en el doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche por el canal de noticias más importante del Perú, que es sin duda ATV+. Y este es su programa, que es el primer programa económico empresarial de la televisión peruana. Oscar Díaz los saluda, les agradece su compañía, el acompañarnos siempre directamente a través de ATV+, pero también a través de nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Y por eso quiero aprovechar hoy también abriendo el programa para agradecer a todas las personas que se toman la molestia de comentar el programa, de enviarnos mensajes. Algunos van a aparecer en este momento en pantalla y quiero aprovechar para agradecerles encarecidamente el hecho de que se tomen la molestia de vernos. Recibimos, por supuesto, sí, algunas críticas, no nos gustó esto. Bien, eso es democracia, por supuesto. Síganos escribiendo que nosotros leemos sus mensajes, los recibimos de buena gana, a menos que haya un mensaje, pues, ¿no?, malvado y misericordia, que no lo hemos encontrado hasta ahora, pero si es una crítica constructiva es bienvenida y todo el equipo de Viceversa Consulting que realiza este programa los recibe de muy buena gana. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos escriben desde cualquier parte del mundo, porque pueden ver el programa a través de nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú desde cualquier parte del mundo. Dicho esto, hoy día la noticia indudablemente más importante a nivel mundial es el anuncio hecho por el presidente Joe Biden, que hace pocas horas ha renunciado a su candidatura a la reelección de los Estados Unidos. Pero qué mejor que conversar desde los Estados Unidos en directo con José González, que radica ya hace 30 años y que está enterado del día a día de la política y la economía en los Estados Unidos, para que nos cuente qué está pasando y cómo entendemos esta realidad. La entrevista desde Wall Street hoy día llega gracias a Provejec. Provejec, grupos electrógenos, tableros de transferencia automática y sincronismo. Provejec, soluciones de energía para todo tipo de empresas. Provejec, distribuidores exclusivos de la marca Deep Sea Electronics. Provejec, energía para las empresas del Perú. Bueno, y como lo dijimos, efectivamente, esta tarde no fue algo sorpresivo, se veía venir en los últimos días. El presidente Joe Biden anunció que renunciaba, daba un paso al costado y ya no insistía en postularse a la reelección por el Partido Demócrata, sino que más bien le daba su respaldo a su vicepresidenta Kamala Harris. Y por eso estamos en contacto, abriendo hoy el programa ante esta noticia tan importante, con José González, gerente asociado de GSG Advisors en Nueva York. José, buenas noches. Buenas noches, Oscar, un placer, encantado siempre. José, bueno, ya sabemos que lo que explica esta decisión tiene que ver con los achaques que estuvo exhibiendo ya desde hace algún tiempo el presidente Biden por su avanzada edad, también las responsabilidades de la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, el que para la mayoría de analistas fue un desastroso debate con Donald Trump y finalmente, para su mala suerte, COVID-19. Pero, digamos, ¿cuáles son, según tu manera de ver, las principales repercusiones de esta decisión? Como se le atribuye a Lenin, Oscar, que decía que hay años que parecen semanas y hay semanas que parecen años, estos han sido 8 días trascendentales para la política norteamericana. El domingo pasado habríamos hablando del intento de asesinato, de magnicidio de Trump. Hemos tenido la convención republicana esta semana donde se coronó a Trump como el candidato. No es una denominación, sino una coronación. Se acaba de apropiar, hacerse dueño del Partido Republicano. Y un domingo en la tarde, cuando nadie lo esperaba, Biden anuncia finalmente que renuncia a ser candidato al Partido Demócrata y endosa a Kamala Harris. La sucesión es automática en la oficina, pero no para la candidatura. Ahora, la decisión de quién es el candidato, en la medida que Biden estaba nominado en las elecciones primarias, pero no hubo la nominación oficial porque recién viene
la convención demócrata en 3 semanas, a fines de agosto. Los delegados tienen el poder de elegir básicamente a quien el partido o ellos mismos decidan, pero da la impresión en estas primeras horas que Kamala Harris debería ser la candidata. ¿Por qué renuncia a Biden? Una presión muy grande del partido en los últimos días. Es muy obvio que su salud no es la misma, y no porque tenga demencia senil o nada, sino por la edad. Y si Kamala Harris es designada como la candidata en la convención de Chicago, tiene que escoger un vicepresidente que determinará la fórmula. ¿En qué cambian las cosas? Debería haber una continuidad de las políticas de la administración Biden, pero a rey muerto, reina puesta, las políticas van a ser nuevas. Y Harris tiene, como todo candidato, fortalezas y debilidades. Es una operadora, miembro del Partido Demócrata por muchos años, ex fiscal general de California, ex senadora, vicepresidenta, candidata a la presidencia. Ahora es que la vamos a ver en su real personalidad. Y en la medida que mantenga el staff de Biden, si es elegida y continúe las políticas, deberíamos tener una estabilidad hacia adelante. Y Kamala Harris no ha tenido una exposición como Biden a la gran política internacional. Va a ser un reto muy grande y ahí va a haber una gran resistencia a su candidatura. Kamala Harris es de madre india, de la India, de padre jamaiquino, educada en California, en comunidades afroamericanas, mujer liberal, clave en el trabajo de despenalización del aborto. Esta se convierte en una campaña realmente interesante. Después de muchos años en las campañas estaban totalmente orquestadas. Totalmente de acuerdo. Ahora, José, como digamos ya se había anunciado la semana pasada y como lo has comentado ahora, Trump fue nominado por el Partido Republicano o coronado, como tú dices, en el partido, como rey ahora del Partido Republicano. Pero este jueves, cuando él acepta la nominación formalmente, da un discurso de 1 hora y media, que es una cosa que nunca se ha dado en una aceptación, pues si fuese presidente, pero bueno. Pero escucharlo, y tú lo has escuchado completo, yo apenas en unas partes, básicamente confirma que una posible presidencia con él es preocupante para el mundo, ¿no? Empecemos por Ucrania, pobre Ucrania, ya dijo lo que va a pasar, no va a apoyar a Ucrania, etc. La pregunta, volviendo a nuestro tema, que es el tema económico, José, para los amigos que nos siguen, sobre todo el sector minero, petrolero, energético, ¿cuál podría ser la repercusión de un triunfo de Trump sobre Kamala Harris en caso de que ella sea ratificada por su partido, como debe ser? Yo no creo que salga nadie de la noche a la mañana. Pero ¿cuál puede ser la repercusión de esa presidencia? Ya vimos la primera parte de esa película. Desde el punto de vista económico, en el sector minero, petróleo, ¿puede subir el petróleo? ¿Puede bajar los minerales? ¿Cómo lo ves tú? Como señalas, Oscar, después del intento de asesinato, Trump había dicho que había destrozado su discurso y que lo había reescrito y que iba a ser un llamado a la unión. No nos quedaba claro si el partido del país. Los primeros 10 minutos fueron en esa dirección y la restante hora, 20 minutos, Trump volvió a sus disquisiciones desquiciadas, ¿sí? En un gran desorden, hablando de sí mismo, improvisando en lo que parecía un discurso en el teleprompter, y se volvieron a caer los ánimos. De hecho, se esperaba que la renuncia de Biden se anunciara el sábado ayer, pero resistió porque con un Trump que había vuelto a sus disquisiciones de la pandemia, probablemente tenía algún tipo de aire Biden, pero era muy claro que ya el partido no lo apoyaba y no iba a ir a una convención y no iba a dividir al partido y al país. ¿Qué sacamos en conclusión de ese mensaje y de lo que se dijo en la convención republicana y cuáles efectos van a tener para los mercados energéticos y mineros? Trump se manifiesta en contra de los vehículos eléctricos, se manifiesta en contra de los verdes liberales que quieren imponer una agenda medioambiental, es decir, un discurso que pensábamos que ya se había muerto y abandonado en virtud de la COP28 y las decisiones de descarbonización, y critica las leyes emitidas por Biden, en donde se va a invertir en infraestructura para la electromovilidad y la transición energética. Recordemos que el primer gobierno de Trump, a uno le puede gustar Trump o no, pero en términos de políticas públicas, desde que nos recomendó inyectarnos lejía para curarnos de la COVID, ¿sí?, hasta la cantidad de cosas que decía todos los días en Twitter y en sus conferencias de prensa, un gobierno muy malo en términos de políticas públicas. Si se revirtieran los proyectos de Biden,
Además, mencionó el moto de Sarah Palin, la candidata a la vicepresidenta de McCain, Drill Baby Drill, que los Estados Unidos tienen que producir más petróleo sin tomar en cuenta las regulaciones medioambientales y de comunidades nativas norteamericanas. Podría crear un impacto importante en términos de mercados energéticos, mercados mineros, las cotizaciones de los minerales que se ven bien podrían ser afectadas. Si vuelve a reducir impuestos y no baja los gastos, la inflación retornaría, las tasas de interés podrían volver a subir. Sería Trump 1 revisitado, Trump 2 en una circunstancia en donde lograr el equilibrio y las perspectivas hacia adelante de la reconstrucción de la infraestructura norteamericana y la inversión global podrían retroceder, sin tomar en cuenta su actitud de cara a NATO, su actitud de cara a Ucrania, su actitud de cara a Israel y Gaza, su actitud de cara a China y Taiwán, si vuelven a la guerra de tarifas que se planteó antes del advenimiento de la COVID. No es un buen perfil. Definitivamente, definitivamente. Coincido con muchas de las cosas que has dicho. Además, son hechos, porque todos hemos visto la primera parte de esta película y ha sido una película de terror. Gracias, José. Hasta el próximo domingo. Y felices fiestas patrias, por supuesto, aunque está nuestro colega y amigo en Estados Unidos, es más peruano que la mazamorra. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos de inmediato al primer corte del programa, después de esta interesante charla con José González, quien radica en los Estados Unidos, como lo saben ustedes, hace 30 años y lee día a día el quehacer político y económico nacional y lo comparte con nosotros en vivo y en directo todos los domingos en Tierra Adentro. Nos vamos con nuestros datos duros que llegan gracias a Southern Perú, siempre un dato de interés. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con mucho más para ustedes. Ustedes saben perfectamente que cada bloque les presenta algo nuevo. Volvemos. Bien, amigos, estamos como siempre con ustedes en vivo y en directo, como todos los domingos, en el doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche en ATV+. Nos preguntan si el próximo domingo, que es 28, vamos a tener programa. Por supuesto, aquí los chicos, los equipos de los camarógrafos, sonidistas, director, todos se mueren por trabajar los domingos 28 con nosotros y van a estar aquí con nosotros. ¿O no, señor director? Sí, me dice que sí, claro. Ok, vamos a estar aquí. Y vamos a darles la información que ustedes requieren, por supuesto, el domingo 28 también. Bien, la entrevista central de hoy es lo que sigue y esta entrevista llega gracias a Confianza Corredora de Seguros. Manejo de servicios de salud con confianza. Atención rápida y eficiente en confianza. Las mejores alternativas para su empresa con confianza. Somos Confianza. Corredores de Seguros. Estás en buenas manos. Bien, nuestra entrevista central de hoy es con Jorge Soto. Jorge Soto es ingeniero, es un hombre muy conocido en el sector y hasta hace unos días, esta semana, cumplió las labores como director general de minería. Él ha tomado la decisión de apartarse del ministerio, quizá porque ya estuvo como año y medio y cumplió, como yo digo, su servicio cívico obligatorio y contribuyó decididamente con el sector. Y nos parecía importante invitarlo porque además él es catedrático, evaluador de tesis en el mundo, en diferentes partes del mundo, y hizo una presentación que causó muy grata impresión en el último CONAMIN en Trujillo, que reflejamos para ustedes. Y le pedí que las pudiera explicar hoy para que los televidentes y sobre todo en el sector minero, petrolero, energético sepan exactamente cómo se ha avanzado en el ministerio y cuál es la tarea pendiente. Buenas noches y bienvenido, mi estimado Jorge. Hola, Oscar, muy buenas noches y gracias por la invitación y un saludo a todo tu público.
Bueno, vayamos a lo nuestro, porque el tiempo es tirano en televisión. Vamos a mostrar, señor director, me acompaña la lámina 1, que nos habla de la minería en el mundo para situarnos. Hace un momento conversamos con José González, ya nos advirtió un poco lo que viene en caso de que Trump vuelva a la presidencia. Dios nos libre, pero es posible. Y esta primera lámina nos habla, Jorge, de que al 2030 China requiere un consumo de 12.653 millones de toneladas de cobre refinado, más un 5% adicional a lo que fue el 20, pero que el resto de la región consumiría 12.554 millones de toneladas, 17% más de lo consumido el 2020. ¿Qué más nos dice este cuadro que compartes con nosotros? Sí, es importante conocer de que muchos años China pues viene manejando todo el cobre a nivel mundial, siempre ha mantenido más por encima del 50% hasta 2020 y seguirá creciendo. Pero lo importante de esta lámina, como podemos ver, es que podrá crecer un 5% más, pero el resto de los países es quien va a consumir cobre. Y eso nos da una mirada diferente, es decir, de aquí al 2030 la parte de Asia va a consumir un 56% más de lo que viene consumiendo actualmente. Si vemos un poco América del Sur, América del Norte también están por encima del 30%. Es decir, el consumo del cobre, de todas las tendencias que se ven, el crecimiento va a ser muy importante. Quizás China no va a consumir un poco más de lo que tiene ahora, pero va a mantener siempre por encima del 50% del cobre refinado en el mundo. Hace poco en Chile algunas de las dos más importantes refinerías han cerrado debido al precio, lógicamente, que tiene China, mucho más bajo de lo que produce Chile. Y en ese contexto lo que debemos nosotros en Perú y trabajar de la mano con Chile es tratar de llevar a un cobre quizás un poco más allá de lo que producimos concentrados. Yo creo que esa es la línea de lo que se ve a nivel mundial y lógicamente con la noticia de Trump también la geopolítica puede cambiar en este contexto, así como lo que venimos viendo actualmente. Vayamos, aterricemos en Perú. Esta primera lámina nos habla de la minería en el mundo. Realmente es un escenario promisorio para el crecimiento del sector y siendo el Perú un país minero, pero el Perú... Hablando de Perú, la segunda lámina, señor director, nos habla de la producción de cobre que subió 13% el 2023 respecto al 22. 13%, amigos televidentes, ustedes no tienen por qué ser economistas, yo tampoco lo soy, pero vamos, dos dedos de frente, 13% es un montón. O sea, si crecieran 2% ya sería 3%, pero 13%, ¿qué nos dice sobre este cuadro Jorge Soto? Sí, justamente cuando ingresamos en el 2023 no eran tan promisorias las posibilidades de la producción de cobre, felizmente con un buen equipo de profesionales en el Ministerio de Energía y Minas y sobre todo la gestión, que es lo más importante en el Estado peruano, es que se ha logrado hacer algo que se parecía difícil, poder trabajar en la gestión de los proyectos mineros para que esto diera viabilidad a lo que tenemos con esa producción, 13% respecto a 2022. 2.76 millones y mucho se comentaba de que el Congo nos superaría pues, para pasar al segundo lugar. Felizmente, y lo digo felizmente porque el trabajo ha sido conjunto entre Estado y las propias empresas que pusieron, como se dice, el hombro y el punche para sacar adelante esta producción de cobre. El 2024 creo yo que va a ser más importante debido a la última resolución, Decreto Supremo el 011-2024, que establece un incremento de la capacidad de las plantas, de la producción, en este caso. En un 10% más o menos. Adicional, sin trámites adicionales en caso que obviamente el marco del permiso lo permita. Así es. Lógicamente en el marco del permiso y en el marco de que muchas operaciones mineras en los últimos años han hecho una optimización de sus procesos. Es decir, mucho mejor en tecnología, mucho mejor en innovación, y eso lleva a que puedan producir un 10% más. Si sumamos este 10% a los 2,76 millones,
lo que dijo nuestro ministro Rómulo Mucho, pues llegaremos a los 3 millones de toneladas métricas finas de cobre, y eso sería algo muy importante para el país. Recuerdo claramente que ese anuncio lo llegaste a hacer tú en el CONAMIN, causó muy grata impresión este decreto que ya está vigente. Vayamos a la lámina 3, señor director, que habla de que se espera que el 2024 la inversión autorizada alcance los 5.000 millones de dólares. ¿Qué nos dice este cuadro? Sí, algo importante que siempre hay que diferenciar, una cosa es la inversión autorizada y una cosa es la inversión ejecutada. Lo más importante en el Ministerio de Energía y Minas es qué se autoriza para que en los próximos 3 años se ejecute. Y si vemos esta lámina importante, la parte superior primera, tenemos un promedio de 4.625 millones de dólares, que es el promedio que se debería autorizar para mantener un crecimiento en el país que esté entre el 2.5 a 3% del PBI. Entonces, este monto de 4.600 es lo que nosotros tenemos que hacer sostenibles en los siguientes años. Y es aquí que a partir del año 2024, en este caso en la parte inferior que dice que tenemos 3.198, ahorita en estos momentos a finales de junio hemos llegado a 3.500 millones de dólares autorizados. ¿Qué se espera de ello? ¿Por qué se espera 5.000 millones? Porque tenemos en cartera de proyectos 111 proyectos todavía que suman cerca de 5.000 millones de dólares que están por autorizar. Una parte se autorizará este año y seguramente en el siguiente año el resto. Y es por eso que creo yo que con el trabajo que vienen realizando en el Ministerio, porque ya estoy como director, pero claro, el equipo que ha quedado va a lograr ese objetivo de poder llegar a los 5.000 millones de dólares autorizados. Es decir, en los siguientes años tendremos buenas noticias respecto a la ejecución que viene en la siguiente lámina. Sí. Que ahí nos vamos. En el 2023 se superó la meta de 4.600 millones de dólares y se espera, según los cálculos del propio ministerio, que el 2024, este año, la inversión ejecutada supere los 4.700 millones de dólares. Digamos, cuando hablamos de estas cifras, Jorge, no pongo en duda, digamos, las expectativas, pero ¿realmente estamos ante la posibilidad real de que eso se concrete? Sí, se concrete porque los proyectos que se han autorizado en los últimos años, por eso decía yo en la lámina anterior, el promedio es 4.600 millones, hay proyectos importantes que se han autorizado, como Toromocho, que son alrededor de 815 millones. Lo mismo la ampliación de Toromocho, las mismas ampliaciones. ¿Ampliación de Antamina también? La ampliación de Antamina que este año ¿Cerro Verde fue este año o el año pasado? El año pasado, parte de Cerro Verde. Antapacay, por ejemplo, han habido proyectos que se han venido aprobando del año pasado y las inversiones se van a venir dando. Y eso nos lleva... Viene Corcovado de Antapacay, por ejemplo. Este año es bastante positivo que Corcovado también sea uno de los proyectos que se den, y el próximo año estaríamos hablando ya de inversiones ejecutadas muy fuertes. Entonces, lo que yo siempre quería mantener en el ministerio, creo yo, y que era el equipo, la idea de todo el equipo, era justamente establecer esa línea en la cual el Estado peruano pueda estar seguro de que las inversiones ejecutadas se van a dar cada año sostenidamente por encima de los 4.600 millones. Y la meta que se ha puesto el Ministerio de 4.700 millones es una meta muy importante y yo tengo la certeza, y siempre soy bastante positivo, de que se va a superar ese monto de 4.700 millones. Qué bueno. Y es importante ese tema que estás mencionando, Jorge, no lo había pensado. Si, no por desmerecer otros sectores, pero si comparamos a veces con otros sectores, no todos pueden darse el lujo de decir estoy creciendo de manera sostenida y tengo una proyección de crecimiento, digamos, bastante certero, ¿no? Eso sí pasa con el sector y por eso es que nosotros creemos tanto en el sector minero. La siguiente lámina nos habla de que hay más de 33 proyectos mineros en evaluación. Ahí hablamos de evaluación. ¿Cuál es la diferencia? Sí, fíjense, evaluación ambiental porque son 33 proyectos que están en SENACE. Dentro de esos proyectos hay un monto aproximado de 2.000 millones que son proyectos de ITS, que son pequeñas modificaciones el informe técnico sustentatorio, exactamente, para que la gente lo sepa. Sí, exactamente, el informe técnico sustentatorio que permite, por eso digo yo, al Estado, hacer inversiones inmediatas. Es decir, si estos ITS que estaban programados a aprobarse hasta agosto de este año, la inversión es inmediata, es decir,
hasta diciembre podrían invertirse casi esos 2.000 millones. Y es por eso que el objetivo de 4.700, como lo manifiesto, podría superarse. Además de eso, quedan alrededor de 7.000, 8.000 millones dentro de los 11, que son modificaciones o ampliaciones de envergadura de los proyectos ambientales, es decir, la modificación de un estudio de impacto ambiental que origina inversiones muy importantes. Una parte de ellas se van a aprobar este año y el resto en los siguientes años, según cómo han ingresado, lógicamente. Entendamos que un proyecto en SENACE tiene un tiempo de maduración, se puede decir, de estudio, que se toma entre 1 a 2 años en las aprobaciones. Pero yo quería dar un punto importante ahí. Desde el año pasado, el Ministerio viene trabajando de la mano con SENACE y la Autoridad Nacional del Agua. Es decir, que los proyectos mineros se vienen dando consecutivamente y por eso podemos hablar de una inversión sostenida, porque gracias a esta buena relación, al trabajo en conjunto, en equipo de Estado, podemos saber qué proyectos son los que se van a aprobar desde el punto de vista ambiental y luego pasar al Ministerio de Energía y Minas para la aprobación, ya sea de explotación o de una modificación de la concesión de beneficio. Ese es un gran paso. Tuvimos, como tú sabes, hace pocas semanas al ministro del Ambiente aquí y claro, nos habló de toda esta visión también desde de ese sector para facilitar y comunicarse más con el sector energía y minas y otros y para agilizar estos procesos, que algunas cosas eran absurdas. Plazos de 90 días se convertían en un año, ¿no es cierto? Plazo de un año se convertía en 5 y así sucesivamente. Entonces, creemos que se está avanzando. Ahora, hay otra lámina que nos habla de la proyección de autorizaciones. ¿Y qué es lo que nos dice exactamente esta lámina? Esa. Sí, fíjate, justamente la anterior yo hablaba de más de 11.000 millones. Ajá. Y esos 11.000 millones, si uno se fija en este cuadro, una parte de ellos van a ser aprobados en el 2024. O sea, hablé de los informes técnicos ostentatorios y es por eso que podríamos lograr superar las autorizaciones por encima de los 5.000 millones de dólares. Pero no solamente 2024, se ha hecho una proyección analítica tomando en cuenta lo que es inteligencia artificial, porque también en el ministerio, aunque parezca mentira, se utiliza en algunos sectores, en este caso en la Dirección General de Minería, en el área técnica, se trabajó con inteligencia artificial para determinar cuál sería la proyección hasta el año 2026 de las posibles autorizaciones e inversiones sostenibles. Y como vemos en este cuadro, aproximadamente durante los próximos 3 años tendríamos alrededor de 6.000 millones de dólares de autorizaciones, que eso nos llevaría a que en los siguientes años se puedan ejecutar. Claro, yo te hacía la pregunta hace un rato no porque no creyera en tus cifras, sino porque hay gente que dice, no, quizá después mucho optimismo, ¿no? Porque cunde el desánimo, ¿no? Todo, porque claro, como el Congreso es un desastre, creemos que todo es un desastre y no es así. La siguiente lámina a mí me llamó la atención porque nos presenta una región, La Libertad, que no era protagonista en el sector minero nacional, más es en el sur, hablamos de Apurímac, de Cusco, de Tacna, Moquegua, y resulta que se convierte, veamos esa lámina, y está arriba, miren a la derecha, amigos televidentes, está ahí la región La Libertad como líder en exploración minera. Sí, justamente algo importante, las exploraciones en oro en La Libertad, casi tiene el 30% de los 152 millones de dólares que se tienen en estos proyectos de oro, 51 millones para Libertad. Hay que resaltar que estamos hablando de una inversión de exploración totalmente formal, que empresas que apuestan por el Perú, empresas que cumplen con los estándares nacionales, que cumplen con los procedimientos en el Estado peruano y que eso nos lleva, lógicamente, a establecer una línea importante de crecimiento para la Libertad. Muy poco se escuchaba de la Libertad en los últimos años, pero creo yo que ha dado un vuelco. No solamente hay que tomar en cuenta las noticias negativas, creo yo. Siempre soy bastante optimista porque hay un sustento detrás de ello para que se logren estas inversiones. Y creo yo que el trabajo conjunto entre las empresas, el Estado y sobre todo algunas instituciones muy importantes como el Colegio de Ingenieros de Trujillo y aquí el Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Ingenieros que aportan y dan las señales de que las inversiones
tienen que ser bastante positivas para el país y sobre todo en este caso para la exploración de oro en La Libertad. Vemos ahí en la parte inferior izquierda que proyectos autorizados al año 2024, en el primer semestre tenemos alrededor de 15 por 84 millones. Los 84 millones, si uno se fija con lo de 2022 o 2023, creo que vamos a apuntar a lograr los objetivos que se tienen trazados para este año en la parte de exploración en general. Ahora, el tema de las autorizaciones ambientales es pues un tema de mucho interés, hay muchos reclamos, siempre se ha hablado de que hoy los proyectos de exploración se están atrasando, estamos perdiendo el tren por las autorizaciones ambientales. Y de eso habla la siguiente lámina, que nos dice, entre otras cosas, que en promedio solo el 25% de los estudios no obtiene la certificación ambiental y por lo tanto la mayoría lo hace. Sí, es importante tomar en cuenta de que este 25% está que cuando presentan las empresas su instrumento ambiental, pues lógicamente algunos no son admitidos, otros no han cumplido los requisitos, otros se declaran improcedentes, etcétera. Pero es un 25%, ¿correcto? Nos queda un 75%. De ese 75%, más o menos vemos que el 31% sí obtienen una autorización para inicio de las actividades de exploración. Se aprueban los instrumentos ambientales, llegan al área de la Dirección General de Minería, quizás este 75%, pero algo que sí llamó un poco la atención, y aquí va un tema que es algo natural de las empresas mineras, que casi un 44% no solicitan el permiso de inicio de exploraciones en la Dirección General de Minería. Es decir, no, a pesar de que ya tienen la autorización. Ambiental, exactamente. Lo tienen ahí guardadito. Sí, es que ¿Por qué? Hay muchos factores. Uno de ellos puede ser que tema social que no le permita iniciar porque no llegó a una buena negociación ¿Les falta con la comunidad. capital? Segundo, el capital. Tercero, algunas junior o algunas empresas de exploración lo que hacen es obtener hasta la parte ambiental y luego poder vender el proyecto. Exactamente. Cosa que siempre ha sido parte de lo que es una junior. Exactamente. Explicaba el monto porque siempre se decía que las autorizaciones se retrasan en el Ministerio de Energía y Minas. Y no es así, sino que un 44% aproximadamente dejan de solicitar el permiso de autorizaciones. Pero más bien invoco a todos ellos a que sigan apostando por el país y que tengan la confianza de que deben realizar estas inversiones para lograr objetivos comunes, generación de país. No queremos que te vayas sin hablar de la ventanilla única digital y nos digas cuáles han sido sus reales avances. Hay una lámina sobre eso. Sí, mira, en la ventanilla digital yo la recibí en 2023 bastante desfasada, se puede decir, del año 2019. Hubo un trabajo en equipo total que se dio un impulso muy fuerte en 2023. Este 2024 ya estamos prácticamente avanzando, se puede decir, en un 60% de todo lo que se tenía planificado, debido a dos factores importantes. Uno de ellos es que ya se tiene la ventanilla única digital informativa, donde los inversionistas de Canadá, de cualquier parte del mundo, pueden entrar a esa página web y ver cuáles son los procesos y los procedimientos que tienen que seguir. Y la segunda parte de la ventanilla única digital, la segunda fase que le denominamos, en este caso, viene para hacer todo el tema de infraestructura, todo el tema de estudio que se requiere para la preinversión. Recordemos que el Estado tiene todos unos procedimientos que son a veces engorrosos, pero se está trabajando en este caso con el Banco Mundial para hacer la parte de preinversión. Y el próximo año creo yo que tendríamos ya definido todo el tema de infraestructura, tendríamos definido todo el tema de personal y todo el tema de los software que necesitamos. Y creo yo que el 2025 sería el hito más importante para el gobierno de que esta ventanilla única digital logre el objetivo que tiene previsto, ¿no es cierto? Es que se pueda hacer toda la agilización de los proyectos, de los procedimientos en una sola entidad. Yo creo que eso se puede lograr siempre y cuando también el resto de las entidades pongan todo el empeño y toda la sapiencia para poder contribuir a que el logro del objetivo no es del Ministerio de Energía y Minas. Creo que el logro del objetivo sería Estado. Y creo que ahí debemos siempre apuntar que el Estado en general es lo que quiere hacer lo mejor para el país. Si yo fuese ministro de Energía y Minas no hubiese aceptado que te vayas, pero entiendo, y lo dijimos antes aquí, que tú vienes de la actividad privada, de la docencia, y claro,
vuelves a ella. ¿Qué conclusión sacas de esta experiencia? Que es realmente un lujo, ¿no? Poder contribuir con tu país, nada menos que como director general de minería, por creo que algo de 18 meses, ¿no? Sí. 15 meses. Y ver el monstruo por dentro, que es el sector estatal. ¿Qué experiencia te deja? Y, digamos, ¿te motiva, te preocupa? No te digo que nos digas qué has visto, pero, digamos, ¿qué sabor te deja? No, yo creo que para mí es un sabor dulce, lo digo desde todo contexto, porque enriquece mucho como persona, pero sobre todo te da la opción a que como profesional puedas contribuir con el país en los momentos más difíciles. Recordemos que yo ingresé en el 2023 en un momento entre que los primeros 3 meses eran cruciales porque estaba detenida la minería. Y creo yo que el querer a tu país y el haber estado en la parte privada te da una noción y un lineamiento de cómo se ve por dentro el ministerio. Yo no diría que es un monstruo en verdad difícil de manejar. Creo yo que poniendo empeño, punto número 1, poniendo gestión en la cual todos los trabajadores que están, y aquí quiero hacer un punto aparte, es que cuando yo ingreso me dicen tienes la opción de poder decidir los cambios que tú requieras. Sí, claro. Pero creo yo que hay gente muy valiosa que hay que rescatar y que son los que tienen también ese ímpetu de poder hacer algo por el país. Y yo he tenido la suerte, puedo decir, secretarias, ingenieros, el área legal, etcétera. Todos nos pusimos la camiseta del Perú y dijimos, este año no es porque vaya a ser un director general de minería, este año 2023, 2024, es porque el país nos necesita, porque nuestros peruanos que están aquí y los que están afuera quieren ver que este país crezca, que este país cada día sea mejor para que pueda contribuir no solamente en el ámbito minero mismo, sino contribuir a la sociedad en general. Yo me voy muy contento, muy feliz de haber puesto un granito de arena. Creo que las enseñanzas de las universidades, tanto públicas como privadas, son muy importantes, pero un adicional es que el haber trabajado también en la empresa privada te da la línea de cómo debes gestionar los proyectos en una entidad tan difícil también, pero que a la vez muy enriquecedora. De acuerdo. Bueno, estupendo. Estupendo, nos alegra mucho. Como te digo, nos apena que dejes el ministerio, pero por supuesto seguirán tus actividades privadas y seguirá esta siendo tu casa para seguir compartiendo tu preocupación, nuestra preocupación, que es el desarrollo del Perú. Sí, solamente para terminar, y aquí agradezco algo, seguramente que va a llegar hasta Alemania, porque me acaban de nombrar ser parte de la Society of Mining Professors en un evento mundial que se va a realizar en Alemania, y que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una de las universidades que está presente en este evento gracias a mi representación, y creo yo que la representación es para todos los profesores universitarios del Perú. Y gracias a ti por esta entrevista y siempre estar con las ganas de poder servir a mi país en cualquier momento que me lo soliciten. Estupendo. Muchas gracias. Ha sido Jorge Soto, exdirector general de minería. Lo era hasta el lunes, regresa a su actividad privada y hemos escuchado ahora su participación en este importantísimo evento en Alemania y seguirá haciéndolo seguramente en los próximos meses, pero seguiremos invitándolo, por supuesto, a tierra adentro. Muchas gracias, Jorge, quédate con nosotros. Nos vamos con nuestro segmento Pase Comercial al Volver al Futuro. ¿Se imaginan ustedes, amigos, sobre todo los que viven en Lima, si los carriles de las autopistas se ajustaran dinámicamente de acuerdo al tamaño de los autos? Dios mío, podríamos transitar con mucha mayor rapidez y sin tantos dolores de cabeza y de hígado, ¿no? Bueno, eso se viene ya. Eso lo verán en el segmento y volvemos con el ex ministro de Economía de Andorra, el ex candidato presidencial de Andorra y ex diputado, que va a compartir con nosotros la visión desde España y desde Andorra sobre el Perú. Volvemos con eso en unos minutos.
amigos, entramos raudos y veloces al último bloque del programa. Vamos a tener nuestra entrevista central y les voy a decir primero, antes de lanzar a nuestro auspiciador, quién nos va a acompañar. Es un invitado de lujo. Jordi Gallardo es administrador de empresas con MBA del IESE Business School y licenciado en Historia en la Universidad de Lérida. Ha sido presidente de la Fundación Andorra Research and Innovation y la Sociedad Andorra Business SAU. Fue diputado y presidente del Grupo Parlamentario Liberal, además de presidente del Partido Liberal de Andorra y candidato presidencial de su partido el 2019. Por si fuera poco, Jordi Gallardo, nuestro invitado en la entrevista del cierre, ha sido ministro de Economía de su país entre el 2019 y 2023, incluyendo la etapa terrible de la pandemia 2019. Actualmente es director comercial del grupo Vía Moda SL y CEO de la consultora Innovalytics. Nuestra entrevista central de hoy, nuestra entrevista del cierre, llega gracias a Media Impact. Bien, ya está con nosotros entonces nuestro invitado, Jordi Gallardo, a quien agradecemos muchísimo su presencia hoy en el programa. Él está de visita en nuestro país y aprovechamos y lo convencimos, gracias a una común amiga, Bracy Arana, que es un talento, realmente un orgullo peruano en España, y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Bienvenido al programa, Jordi. Gracias, Oscar, por la invitación. Vamos a lo nuestro. A ver, amigos televidentes, el microestado de Andorra, ustedes deben haber escuchado hablar mucho de Andorra, ubicado en Europa, tiene, escuchen, 85.101 habitantes. Es un microestado, es un país que tiene presidente. La población, esa es la población de Miraflores, la misma. Y tiene 468 kilómetros, digamos, 2 veces San Juan de Lurigancho. Ese es Andorra. Pero recibe, se van a caer de espaldas, 9 millones anuales de turistas. ¿Cómo se hace, señor Gallardo? Bien, pues después de un proceso muy largo, ¿no? El país se transforma en los años 50 del siglo XX, no tenemos industria y se orienta básicamente al turismo. Construimos diferentes modelos de turismo que cada época ha ido favoreciendo al país. Primero un turismo balneario, después un turismo comercial, después un turismo más vinculado al shopping y últimamente podríamos decir un turismo más de experiencia. Y de una debilidad que es el hecho de ser un país pequeño, de montaña, en medio de 2 grandes países como Francia y España, supimos encontrar nuestra oportunidad, planificar e intentar anticipar mucho y ofrecer experiencia a la gente vecina, ¿no? Que es la que realmente nos ayuda a construir esta atracción turística. Increíble. Como debes saber, Jordi, Perú llegó a tener 4 millones de turistas antes de la pandemia, ahora está en los 2,5 millones, tratando de recuperar. Pero ustedes tienen 9 millones. Yo quiero hacerte una pregunta que salta, ¿no? a la mesa. ¿Cómo ha hecho Andorra para no colapsar sus servicios, transporte, al recibir esa cantidad de personas, 9 millones en apenas 468 kilómetros? Es además un hecho curioso, porque al país solo se puede llegar por carretera. No tenemos aeropuerto, no tenemos puerto, no tenemos tren, con lo cual todos estos visitantes acceden al país por carretera. Yo diría que el secreto ha estado en la planificación, en intentar anticipar. El país llevó a cabo desde el sector público, desde los diferentes gobiernos, un plan estratégico de infraestructuras a 30 años vista, planificando cuáles podían ser las necesidades del país para poder recibir un volumen importante de turistas. Seguramente nadie visualizó que llegaríamos a esos 9 millones que tenemos actualmente, pero sí que se planificó infraestructuras como túneles, carreteras, que faciliten esa llegada. Es cierto que hay épocas del año en que la tensión claro, con los vehículos es importante, claro. Y de hecho ya la última etapa que yo estuve en el gobierno ya anticipamos que en el año 2030 podíamos colapsar, con lo cual se reactualizó ya esa planificación a nivel de infraestructuras. Empezamos a trabajar en transportes alternativos como el transporte por cable, el tranvía y soluciones que en definitiva pueden permitir el anticipar esos bloqueos que puede generar un volumen tan importante de turistas. Y al final también hicimos una
apuesta importante por el transporte público. Decidimos hacer el transporte público gratuito para todos los ciudadanos del país. ¿Gratuito? Gratuito, de tal manera doncs, que facilitara la utilización del transporte público con una red seguramente con puntos de mejora, pero que bastante eficiente para incentivar que el ciudadano nacional utilice el transporte público, deje el vehículo y así pues, tenemos menos coches en la carretera. Bueno, tú eres liberal desde el punto de vista además económico, político, has sido candidato presidencial, pero es gracioso, te digo esto y lo destaco porque hay televidentes que dirán, ¿cómo? Si acá tú en el Perú dices transporte gratuito, ¡comunista! No es así, pero bueno. Tú has sido ministro de Economía en Andorra durante 4 años, incluyendo la terrible pandemia. ¿Qué tal reto? ¿Qué tal experiencia? ¿Cómo ven desde Europa al Perú, desde el punto de vista macroeconómico? Bien, yo diría que el Perú hay que conocerlo más. Hay que darle una mirada más allá de los seguramente tópicos y de las cosas que ya de por sí todo el mundo conoce, como las maravillas que tiene el Perú, maravillas del mundo como Machu Picchu, su fantástica gastronomía. Pero está claro que el Perú, que según rankings de la OCDE, es de 140 países, es el 13º país que tiene más recursos naturales, un país rico en commodities, como venimos de escuchar, con una situación geopolítica privilegiada. Es un país que ofrece unas oportunidades magníficas, ¿no? Tiene muchas oportunidades para empresas europeas, pero creo que hay que conocerlo más y hay que explicarlo más, también desde el Perú hacia Europa. Y en un contexto, además, en el cual la inestabilidad política y geopolítica en Europa en el corto plazo va a hacer que se necesiten commodities de países que los tienen. Y el Perú es obvio, como hemos escuchado, pues que puede ofrecer todo eso, ¿no? Creo que países como China lo han entendido, de ahí las inversiones importantes y estratégicas que están haciendo, y quizás desde Europa se tiene que entender que una economía como la peruana, que antes de la pandemia en la última década tuvo un crecimiento muy estable y que está entre las 5 primeras más importantes de Latinoamérica, es sin duda un país de muchas oportunidades para el sector privado europeo. Han venido en los últimos años, ciertamente, de estabilidad económica, sobre todo en el Perú, porque de política no hablemos, es terrible. Han venido más empresas españolas, no sé de Andorra, pero más españolas. Nosotros, pero digamos, en la balanza comercial es de ida y vuelta, pero acá tenemos nosotros un destacado empresario peruano, que es Carlos Añaños, cuya empresa incluso llegó a ser auspiciador del Barcelona, nada menos, o sea, una empresa de éxito. ¿Qué oportunidades existen en España y específicamente en Andorra, donde tú perteneces, para empresarios peruanos que quieran invertir en Europa? ¿Hay oportunidades? Sí, sin duda, de la misma manera que las hay aquí para empresas andorranas y españolas, ¿no? En el caso de Andorra, nosotros tenemos un sistema fiscal homologado y muy competitivo y con lo tal, vinculado pues, al sistema financiero y bancario que tenemos sólido y estable, ofrece una palanca de inversión interesante para empresarios del Perú. El sector inmobiliario también es un sector muy dinámico, el sector turístico y el del comercio y el retail. Estos son sectores más tradicionales. Me atrevería también a destacar el ecosistema de innovación y de digitalización que se está impulsando en el país, y eso es una nueva oportunidad para hacer las empresas más competitivas y nuevos sectores también como el sanitario y el biotecnológico. Eso por lo que respecta a Andorra, y también muy vinculado a los últimos esfuerzos que se han llevado a cabo en el ámbito educativo, ¿no? A la búsqueda de talento, que al final va a ser uno de los ámbitos en los que más se va a competir en los próximos años. Y en el caso de España, seguramente, con un país con un sector industrial tan importante, pues por supuesto también, ¿no? Y un país muy turístico también, que recibe muchísimos visitantes. El Perú tiene que ser una fuente de exportación de productos más allá de lo que serían las commodities. Estamos hablando de productos agrícolas, en los cuales Perú también tiene un gran recorrido. Por lo tanto, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad, esa triangulación que intentamos buscar. Hablamos el mismo idioma. Por supuesto, hay muchas similitudes desde el punto de vista cultural, formamos parte del mismo espacio iberoamericano, países miembros de la Cumbre Iberoamericana, y creo que hay que fortalecer esos intercambios comerciales. El impacto que puede tener, el volumen de negocio que Andorra puede tener en el Perú es pequeñito, seguramente, pero sí que es interesante, ¿no? Y con lo cual, en un momento en el que todas las economías compiten por igual,
creo que poder colaborar, aunque sea entre un Estado pequeño y en este caso un Estado tan grande como Perú, puede ser interesante también para el sector privado peruano. Claro, bueno, pero además tu visita a Perú, estoy seguro que estás disfrutando estos días y entiendo que esta semana, por supuesto, vas a Cusco, que no has ido, te va a encantar. Tiene que ver con eso, con las ansias también de las empresas, porque tú eres político, aunque le has dado una pausa al tema político, has vuelto a la actividad empresarial con tu consultora, con el tema de innovación tecnológica, pero obviamente ven que hay posibilidades acá, con el crecimiento del Perú, de necesidades, porque todo está por hacerse en el Perú. Sí, sin duda alguna. Yo creo que en estos días he tenido la oportunidad de conversar con algunos alcaldes también y yo ya he detectado algunas oportunidades y necesidades que tiene el Perú, o algunos distritos de aquí, o algunas ciudades que se pueden cubrir. Estamos hablando de necesidades desde el punto de vista de la economía circular, cómo gestionar mejor los residuos, Exacto. Necesidades desde el punto de vista de energías renovables, ¿no? En eso estamos atrasadísimos y ustedes, en cambio, son un puntal. Pues ahí es donde quizás desde Andorra, desde Europa, las empresas de estos dos países pueden aportar ese conocimiento y ese valor porque hemos anticipado esos problemas y ya los estamos afrontando. Ustedes les llegarán pronto, entonces ahí les podemos aportar ese valor y ese conocimiento. Y por otro lado, pues también ustedes pueden proveer todo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ese reto en el medio plazo que va a ser la riqueza que tendrán los países que tienen recursos naturales y los países que tienen materias energéticas y que son ricos en esto, ¿no? Y que en Europa, en este caso, también producto de la conflictividad y la inestabilidad, en el corto plazo va a ser un tema que va a generar muchísimas tensiones. Claro, porque cuando hablamos de inversiones, ya un poco para terminar, el Perú con todas sus complejidades, de las cuales hemos hablado también, termina teniendo, por ejemplo, una de las 4 monedas más fuertes del mundo, teniendo el nivel de endeudamiento más bajo de América Latina. Bueno, se va a inaugurar este año el megapuerto de América Latina, que es Chancay, se va a inaugurar el que será el aeropuerto más moderno de América Latina. O sea, hay cosas pero nos falta mucho en el tema que ustedes sí conocen, y es el tema de economía circular, de manejo de residuos sólidos, y ojalá que exista más oportunidades para que ustedes lleguen con esa tecnología y ese conocimiento. Sí, hay que verlo así desde Europa, por eso decía que hay que mirar al Perú y conocerlo más y mejor, más allá de esos tópicos que tiene ya el país o de esos atributos que ya tiene. Pero además el Perú está en un momento muy interesante desde el punto de vista de emprendimiento. Es una de las economías más emprendedoras de América Latina, no solo como nación, sino también en el sector femenino. Es un dinamismo muy importante, ¿no? Con lo cual hay talento y hay capital humano. Y eso también es un activo y una palanca de cambio y de competitividad muy interesante para países europeos, ¿no? Con lo cual yo creo que tienen ustedes todos los elementos que bien enarbolados pueden hacer que el país continúe creciendo a los ritmos que tenían con anterioridad a la pandemia, seguro. De acuerdo. Muchas gracias por tu visita, Jordi, que la pases muy bien en Perú, que hagas buenos negocios, por supuesto, como debe ser. Espero tenerte pronto de nuevo por acá, en nuestro país, y quizá hablemos de proyectos que ya estás echando a andar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Encantado de tenerte. Nos vamos a despedir con nuestro invitado, quédate conmigo. Ya terminó el programa de hoy, pero nos vamos con una frase de la escritora Maya Angelou. Escuchen, haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Cuando sepas más, haz lo mejor. Eso hacen en Andorra. Y nosotros tenemos que hacerlo también, amigos televidentes. Recuerden, la cita es aquí en ATV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a acompañarnos también la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.